y agradecer también por tener la posibilidad de ver la película Mala Junta e invitar nuevamente a toda la gente que esté esta tarde en el Teatro Municipal. Y bueno, hoy día nosotros recibimos acá a los chicos de FICU Almapu con la exhibición de la película Mala Junta. Nosotros de hace un tiempo estábamos incursionando en lo que es el tema audiovisual, sobre todo lo que es el cine documental con jóvenes de acá de la comuna. Logramos hacer 4 producciones que rescatan parte del patrimonio, 3 con temáticas de los pueblos indígenas. Y quisimos aunar como trabajos, producciones, para poder mostrarle a la gente lo que es posible hacer con los recursos que ellos tienen, con los conocimientos que tienen también, porque los protagonistas nuestros, por lo menos, de nuestras producciones son personas de acá, son personas que aún están vivas, que tienen mucho conocimiento y que quisimos registrar. Fue el profesor del taller de cine documental, un purenino, que es Juan Estrada, se les pido un aplauso. Ha sido enriquecedor para mí hacer este taller porque yo también aprendí mucho de la comunidad en la que yo trabajé, una comunidad mapuche, y que es muy atingente con la temática o con el lineamiento que tiene FICU Almapu. O sea, nosotros estamos agradecidos. Yo quería ver hace tiempo la película de Claudia Guayquimilla, quedamos todos impactados y lo bonito es que se genera un diálogo. Quizá esta película Mala Junta porque cuando la vi, como decían acá los Peñi, es súper que nos toca a nosotros la realidad que estamos viviendo acá. Por el trabajo que hacen los jóvenes de buen corazón y de voluntad, se pueden hacer muchas cosas. Movió mucho, es muy chocante ver cómo las personas están sujetas a tanta violencia sistemática desde la escuela. Eso que son las grandes empresas las que siguen invadiendo y siguen quitando el territorio y siguen acabando el territorio.